Señal con poder. El poder del cristiano está en la oración. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este es tu programa, Fe en Acción. Fe en Acción. Un espacio para exponer tus necesidades delante de Dios y elevar una oración para que sean contestadas. Fe en Acción. De Chequina Radio. Señal con poder. Comenzamos. Buenas tardes, Dios les bendiga en este precioso día. Estamos contentos y agradecidos con Dios por su misericordia, por su gracia, por su amor. Y te damos la más cordial bienvenida aquí en tu programa Fe en Acción en Chequina Radio 95.1 FM, Señal con Poder. Este programa fue diseñado para orar por tu necesidad y te decimos hoy que nos llames, queremos orar por tu necesidad. Aquí están en los teléfonos 656-411-4362 o mándanos un WhatsApp al 656-469-1269 y con gusto te atenderemos y estaremos orando por tu necesidad con fe, con esa seguridad de que Dios responde a nuestras peticiones, con la seguridad de que antes de que tengamos la necesidad, Dios ya la conoce. Así es que llámanos aquí a tu programa Fe en Acción, aquí en Chequina Radio 95.1 FM. Y hoy pues mi nombre es Ana Silva. La hermana Vicky pues hoy está indispuesta, pero vamos a estar orando también por ella. Estamos aquí con un tema que a mí me ha causado asombro, ¿cómo decirle? Pues una impresión, porque fíjese, se ha puesto usted a pensar, que el Señor Jesucristo caminara por las aguas, eso está bien, era Dios, Él hacía cosas extraordinarias, Él hacía cosas inimaginables, pero se ha puesto a pensar por qué Pedro, qué había en la mente de Pedro, qué había en la mente del corazón, en la mente y en el corazón de Pedro para decirle al Señor Jesús: si tú eres Jesús, que yo camine por las aguas. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué pasaba por la mente de Pedro para que él pudiera decir que yo camine con las aguas? Que Jesús caminara, está bien, pero que Pedro quisiera caminar por las aguas, ¿qué pasaría por este hombre? ¿Qué pasaría por su cabeza? ¿Qué habría ahí para que él con esa seguridad pudiera decir que quería caminar por las aguas? Todavía no se está, o sí ya. Ok. Entonces, pues, déjeme decirle, ahorita vamos a estar mirando por qué Pedro se atrevió a decir eso. Y para esto vamos a leer el Mateo 14:22, donde dice así a la palabra. Dice así, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La barca e ir adelante de él a la hora de la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud y subió al monte a orar, a apartarse, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús.
pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Fíjense, pues comprendo yo que que Jesús camine por las aguas, pero no sé qué pasaría por la mente de Pedro al decir que él también quería caminar por las aguas. Pues le voy a explicar por qué. Fíjese, Pedro era un hombre que era pescador, sabía los tiempos. Para ser un pescador tenía que saber los tiempos. Decían ellos: va a llover, va a haber tormenta, los vientos van a ser contrarios. Ellos sabían perfectamente cómo lidiar con el mar, porque eran pescadores. Ellos sabían perfectamente a qué horas estaba más profundo el mar, a qué hora estaba apaciguado. Sabían todo sobre el mar porque ellos se dedicaban a eso. Para ser pescador o para tener un oficio, antes de eso, en la ley judía había un entrenamiento para los niños. Los judíos se sentían muy, pero muy, muy orgullosos de todo lo que ellos hacían y enseñaban. A los 5 años el niño tenía que ser llevado a una enseñanza. Ahí el niño tenía que aprender el Pentateuco. De 5 a 10 años el niño tenía que aprender el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley escritos por Moisés. Ellos tenían que aprenderse todo lo que era el Pentateuco de esa edad. Los llevaban a la sinagoga local y ahí aprendían matemáticas, aprendían historias, pero sobre todo aprendían la Torá y, como les dije antes, aprendían la ley, todo lo que era del Antiguo Testamento. Este sistema educativo estaba dividido en 3 niveles. El primero se llamaba Bet Sefer y el segundo el primero se llamaba Bet Sefer, que eran los niños que iban de 5 a 10 años. Y ahí aprendían de memoria todo lo que se les enseñaba. Cuando el padre llevaba al niño, el sacerdote salía y agarraba un tarro de miel, le metía el dedo, se lo daba al niño y que le decía: que la Torá te sea más dulce que la miel. Y ahí empezaba toda su trayectoria. A los niños de 11 años, ahí tenían que aprender todo lo que se les enseñaba respecto al libro de Proverbios, al libro del Cantar de los Cantares. Ahí aprendían no solo el Pentateuco, sino que ya iban aumentando de 11 a 15 años. Y este sistema se llamaba Bet Talmud, y ahí estaban los niños de 10 a 15 años o de 11 a 15 años. Ahí estaban aprendiendo todo lo que se les enseñaba, incluyendo las matemáticas, la historia, la ciencia, todas las cosas. Y si estos niños no aprendían ese sistema educativo, entonces estos niños eran llevados a los padres y los padres tenían que aprenderles el oficio que ellos tenían, porque no estaban calificados para continuar. De los 15 a los 30 años, el joven abandonaba la sinagoga y ahí era el momento de entonces buscar un rabino, un maestro que le siguiera enseñando. Y fíjense, cuando los padres llevaban al muchacho a entregarlo al rabino por 3 años para que fuera enseñado por él todo lo que el rabino sabía, oraban por él y le decía: que el polvo de tu maestro impregne todo tu cuerpo, porque caminaban y todo el polvo que iban ellos echando con sus pies era un privilegio que se llenara el joven que iba aprendiendo esta enseñanza. Pero no era tan fácil conseguir un rabino. El rabino tenía que hacerle una serie de pruebas a aquellos muchachos para que vieran si estaba calificado o no sobre este tema.
Entonces ellos iban con uno y le decían, oye, quiero que me instruyas. Y el maestro decía, a ver, ¿qué sabes? ¿Qué aprendiste? Empezaba a preguntarle todo lo de ciencia, del Pentateuco, de los proverbios, del cantar de los cantares, de los salmos. Y empezaba a preguntarle, y si el muchacho estaba apto, entonces le decía, ven y sígueme. Y el muchacho hacía todo exactamente lo que el maestro hacía. Así era el sistema educativo. Y ese sistema educativo se llamaba Bet Midrash. Y ahí los jóvenes tenían que decidir continuar con ese sistema, pero ese solamente habían ya pasado los 3 niveles educativos y entonces ya estaban calificados para conseguir un rabino, un maestro. Los rabinos eran muy importantes en ese tiempo. Y era muy difícil que un joven pudiera tener esa enseñanza, al menos de que él pudiera hacerlo. Entonces la pregunta aquí, ¿por qué Pedro consideró que él podía caminar por las aguas? Bueno, pues déjeme decirle, mire, Pedro era un hombre que no había estado calificado, que no tenía la enseñanza como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabía idiomas, el apóstol Pablo estaba calificado, y él mismo dijo que él era hebreo de hebreos, que él era rabino, él era maestro de la ley. Y el apóstol Pablo sabía todo esto, que había pasado por esos 3 niveles educativos aprobados, a diferencia del apóstol Pablo, que no fue calificado y él tuvo que ir a aprender el oficio de su padre. Pero como un día estaba él pescando y le dijo Jesús, ven y sígueme. Cuando Jesús le dice a Pedro, ven y sígueme, le estaba diciendo, tú puedes ser como yo. Porque cuando el maestro, el rabino, que estaba calificado, aquel joven que había pasado los 3 sistemas educativos, le decía a uno de los jóvenes, ven y sígueme, era un privilegio, porque iba a ser enseñado. Entonces llega un hombre diferente, llega un maestro diferente a decirle a Pedro, ven y sígueme. Y Pedro sabía, porque conocían las leyes y los estatutos de aquel tiempo, y sabía que le estaba diciendo, ven y sígueme, tú puedes ser como yo. Eso le estaba diciendo Jesús. Por eso cuando Pedro va en la barca, fíjese, había 12 discípulos y solo uno se atrevió a decirle, si verdaderamente eres tú, que yo camine por las aguas. Y cuando Jesús le dice, ven, camina, Pedro va confiado, mirando al maestro, mirando al frente, mirando al autor y consumador de la fe. Ahí lo estaba viendo, pero cuando él desvía su mirada de Jesús y se da cuenta que el viento es contrario, que está fuerte, que la noche es tenebrosa y que se va caminando por las aguas, pues yo creo que se asustó, tuvo miedo y cayó. Cuando Jesús le dice, ay, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo no creo, honestamente no creo que Jesús le haya dicho enojado, ni frustrado, ni nada de eso, sino que le dijo, hijo mío, ya lo estabas logrando, ¿por qué fallaste? ¿Por qué dudaste si ya estabas encaminado, si ya estabas logrando hacer lo que yo estaba haciendo? ¿Cómo es posible? Gracias. ¿Cómo es posible que en ese momento Pedro pudiera caminar por las aguas? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tenemos fe podemos hacer grandes cosas. Porque dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, y un grano de mostaza es al tamaño de un alfiler. Pero yo creo que no que tengamos la fe como el grano del alfiler, sino que crezca cada día, porque cuando crece se hace un árbol grande y frondoso. Entonces nuestra fe debe de ir en un aumento cada día. Y este hombre, fíjese, dice su biografía de Pedro, dice, según los historiadores, Pedro nació en Bethsaida, en Galilea, en el año 1 antes de Cristo. Así que tenía más o menos la misma edad de Jesús. Su nombre era Simón, hijo de Jonás. Simón y su familia era bastante humilde. Pedro era hijo de Jonás y pertenecía a una familia de pescadores. Tenía un negocio de pesca con su padre y su hermano Andrés,
Un día Jesús vino a Pedro y a su hermano mientras caminaba junto al mar y los llamó para que fueran sus discípulos. Pedro y Andrés eran pescadores de oficio, pero desde ese momento se convirtieron en discípulos de Jesús, llevando su mensaje de amor y salvación y aprendiendo del maestro. Imagínense qué privilegio que ustedes le hayan dicho, no, pues tú no tienes la capacidad de estudiar, de ser un abogado, un licenciado, y que llegue alguien y te diga, ven, porque tú puedes ser como yo, tú puedes ser lo que yo ando buscando. Qué privilegio que Dios no hace excepción de personas, que Dios no mira la condición del hombre, sino más bien no mira el aspecto del hombre, sino la condición de que todos necesitamos salvación y liberación. Vamos a orar un momento. Dice Beto Solís: podría orar por mi hijo en prisión, Daniel, que Dios le alcance ahí dentro, tiene una condena de 10 años. Qué tremendo, hermanos, que Dios guarde a nuestros hijos y nos ayude a orar por ellos y a guiarlos. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por este Padre angustiado, Señor. Yo te pido que traigas consuelo, que traigas la fortaleza y la paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios amado. Y te pido por este joven Daniel, Señor, para que lo hagas libre, Padre, no solo de esa cárcel, sino de la cárcel espiritual donde se ha encontrado. Padre, libéralo, Padre, sálvalo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Y te pedimos, Dios, que seas tú en él como poderoso gigante. Estamos seguros, Padre, creemos que tú puedes librarlo de la cárcel, Señor, que tú puedes reducir su condena, puedes sorprendernos, Señor, como nos has sorprendido tantas veces. Bendice a su familia, Señor, te lo pido en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, creyendo, Padre, que tú estás obrando. Te pido, Dios, que este hombre, Señor, sea consolado por tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y Valeria, wow, qué tremendo que el Dios hace para los que no creen. Amén. Fernando Domínguez, vamos a orar por Valeria. Gracias, Padre amado, oramos por Valeria, Padre, para que cada día, Señor, sigas aumentando su fe, Padre, y que ella siga tan agradecida como hasta hoy, Padre. Bendícela, guárdala, guíala siempre a toda verdad y a toda justicia, que tu Espíritu Santo le redarguya, Señor, de todo pecado, y que ella, Señor, pueda predicar tu palabra donde quiera que se encuentre, Dios. Bendícela, Padre, y suple cualquier necesidad que ella pueda tener. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Fernando Domínguez, mi hermano, lleva 9 años dentro de prisión injustamente. Solo pedimos que Dios haga justicia. Él se llama Víctor, en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Bueno, yo le voy a decir algo. Fíjense que hace muchos años, pues para los que ya saben, mi hermana también estuvo en la prisión y también estaba injustamente. Y un día llamé a una estación de radio así como esta y les dije que quería que oraran por mi hermana y que para que Dios hiciera justicia. Y el hermano, que era Lalo Vergara, me dijo: no pida justicia, pida misericordia. Entonces nosotros vamos a pedir misericordia, porque pues la justicia solo es de Dios. Vamos a orar para que Dios haga misericordia y pueda sacar a Víctor de esa prisión donde está injustamente. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre, oramos por Víctor, Padre. Sabemos que está condenado injustamente a pagar años que no le corresponden, Padre. Yo te pido que hagas misericordia con él, Padre, que toques los corazones, Señor, de quien tienen ese cargo, Padre, que tienen su papelería, Dios. Abre puertas, Padre, abre puertas de hierro, cerrojos, Padre, porque para ti nada hay difícil ni imposible, Señor. Así como un día sacaste al apóstol Pedro, Señor, de la prisión, se abrieron los cerrojos, Padre amado, así que se abran esos cerrojos espirituales, Padre. Libéralo, Padre, libértalo para la gloria de tu nombre, Jesús.
Abre puertas amplias, grandes, porque las puertas que tú abres nadie las puede cerrar. Yo te pido también, Señor, que alientes el alma de su hermano, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y de toda la familia, Padre. Bendícelos, ayúdalos y suple sus necesidades, Padre. Y llévalos con la persona indicada, con la persona adecuada, Padre, para este caso. Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, pues estamos orando por cada necesidad y pues por este tema tan impresionante de que Pedro caminando por las aguas. Qué tremendo cuando nosotros tenemos fe y más tremendo cuando nos falla. ¿Cuántas veces nos ha fallado la fe? Muchas veces cuando nosotros hemos estado en tiempos de adversidad, cuando nos han dicho, al menos cuando mi hermana, una de mis hermanas, la que falleció, a nosotros nos dijeron que oráramos y nosotros teníamos mucha fe en que Dios la iba a sanar del cáncer de colon que ella estaba padeciendo. Y nosotros orábamos, nos decían, oren, ayunen, y ayunábamos. Y un día nos trajeron un aceite de allá de Israel, un pañuelo, y póngaselo y vamos a estar orando por medio de eso. Hicimos todo y nosotros creíamos que Dios verdaderamente la iba a sanar. Y cuando muere mi hermana, todos nosotros nos sentimos tan derrotados, como si no hubiéramos hecho lo indicado, lo adecuado, lo que se necesitaba hacer, y nos sentíamos tan derrotados. Pero ¿sabe algo? Esa era una mentira del diablo, porque también la muerte trae sanidad, porque dice la Biblia que allá en el cielo no habrá más muerte, no habrá más dolor ni enfermedad, no le va a doler nada. Y mi hermana ya no sufría dolor porque ella tenía mucho dolor. Entonces a veces nosotros creemos que tenemos una fe inquebrantable, pero cuando viene la adversidad es cuando nuestra fe se quebranta, es cuando nuestra fe se ve dañada. Entonces nosotros tenemos cada día que ir creciendo en fe y menguando nosotros un poco para que el Cristo de la gloria crezca en nuestra vida y en nuestro corazón. Qué tremendo es que nosotros podemos confiar cuando todo va bien, cuando todo nos va de la mejor manera, pero que verdaderamente confiemos cuando todo va mal. Eso es lo difícil. Que sigamos íntegros en nuestra fe cuando todo va mal. Eso es lo difícil para el ser humano, para el creyente, para ese creyente. Por eso la palabra de Dios es bien clara cuando dice: puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando nosotros vemos, nos desviamos un poco la mirada, entonces nosotros es cuando empezamos a dudar realmente de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Realmente nosotros tenemos que tener esa fe inquebrantable cada día de nuestra vida y buscarla, porque como le dije antes, es como un grano de mostaza. Tiene que irse regando, tiene que irse, déjeme busco la palabra que quiero decir, tiene que ir ejercitándose, como cuando usted va al gimnasio y ejercita algunos músculos. Así es la fe. ¿Cómo va a crecer esa fe? Por medio de la lectura bíblica, por medio de la oración, porque cuando nosotros tenemos una comunión íntima con Dios, dice la Biblia que Él nos enseñará, dice: la comunión íntima es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Cuando nosotros empezamos a conocer, mire, porque cuando nosotros leemos la Biblia, ahí conocemos quién es verdaderamente Dios, todos sus atributos, todo lo que Él hace, todo lo que Él tiene para nuestra vida. Y Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirnos. Nosotros no tendríamos tiempo suficiente para pedir y pedir, sino que Dios nos puede dar todas las cosas y en abundancia. Nosotros no careceríamos de nada porque Dios lo tiene todo. Él es el dueño del oro y de la plata. Nada nos haría falta en Él. Dice la Biblia que Él nos abre ríos en medio de la sequedad.
Y dice que Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces, si lo tenemos a Él, nosotros lo tenemos todo, no hace falta nada. Y Pedro lo sabía, fíjese, a pesar de que él no había estado los años que se necesitaban estar en esa enseñanza educativa que tenían los judíos, ellos se sentían sumamente orgullosos de enseñar eso a sus niños. Ellos se sentían sumamente orgullosos de que la gente conociera todas esas grandes enseñanzas que había. Pero llegó Jesús ahí. En el momento tal vez Pedro estaba ahí distraído, tal vez estaba pensando, ay, qué cansancio. Porque también habla de que un día no habían pescado nada y pasó Jesús y le dijo, tira otra vez tu red. Ahí estaba Pedro y su hermano y tira otra vez su red y le metieron la red y dice que hasta se rompió la red de tantos pescados de tantos peces que habían pescado cuando ellos eran pescadores y nunca habían pescado esa cantidad de peces. Eso es cuando nosotros creemos. ¿Por qué tiraría la red? Ay, tírala y ya, tú bien creído lo tiras. No, porque ellos sabían que ese hombre inspiraba confianza. Sabían que Jesús estaba ahí. De alguna manera ellos estaban esperando. En ese tiempo ellos esperaban al Mesías. Claro que no lo esperaban como Jesús apareció, esperaban a un Mesías que tuviera poder, que viniera y cambiara. Estaban oprimidos en ese tiempo. Los judíos siempre estaban oprimidos por todo lo que había de sus más grandes gobernantes, y estaban ahí oprimidos, y ellos esperaban que viniera Jesús y los liberara. Ellos esperaban que viniera ese Mesías que esperaban, que había profetizado el profeta Isaías, y esperaban que viniera y se sentara en su trono. Pero vino un Jesús humilde, vino un Jesús diferente a lo que ellos esperaban. Ellos no esperaban a Jesús así. Tal vez ellos pensaban que Jesús estaba hasta derrotado, tal vez ellos pensaban que Jesús hasta no iba a poder con todo lo que había en ese tiempo. Pero Jesús vino humilde, con poder y con gloria. Fíjese qué contradicción, humilde con poder y con gloria. Vino humilde a la tierra para que nosotros entendiéramos y comprendiéramos que Él padeció antes que nosotros. Nosotros no podemos decir, pues nadie ha padecido lo que yo padezco, porque Jesús lo padeció todo. Porque ni siquiera podemos describir lo que Él sufrió en la cruz del Calvario y antes de ser crucificado, desde que lo entregaron, desde que lo entregó Judas. Lo entrega y luego lo empiezan a interrogar, a azotar, lo empiezan a meter en una carga emocional terriblemente, y luego lo azotan. Y mire, todo lo que Él padeció para que usted y yo pudiéramos estar aquí libres para la gloria de Dios. Por eso cuando Jesús pasa por ahí y le dice a Pedro, ven y sígueme, era un privilegio que Pedro sabía y conocía que nadie le podía decir, ven y sígueme, si no tenía autoridad, si no tenía una autoridad de parte de Dios. Y aparte, no sé si usted sepa, pero cuando alguien que tiene autoridad viene y le habla, usted siente que tiene que seguir a esa persona. Usted siente algo que hay en ellos que tiene que seguir. Y entonces llega Jesús ahí ellos habían predicado a 5,000 hombres, habían estado ahí juntos, habían seguido a Jesús. A donde se movía Jesús, se movían ellos. Pero Jesús hacía algo siempre, todo su ministerio hizo eso, se apartaba a orar. Y ahí estaban los discípulos pescadores en una barca, con los vientos contrarios, con la noche a la cuarta vigilia, era la madrugada, y entonces tenían miedo. Hombres que conocían el mar, hágame el favor, hombres que conocían los tiempos, tenían miedo de estar ahí y temblaban. Y cuando vieron a Jesús que venía caminando, dijeron, ¡un fantasma! Y ellos tuvieron miedo, me imagino que temblaban, porque fíjese, el único que se atrevió a salir fue Pedro. De todos los demás que estaban en la barca, solo Pedro estaba dispuesto a hacer lo que el maestro decía. Y le dijo, no teman, soy yo, soy Jesús. Cuando Jesús dice,
yo soy, está diciéndolo todo. Está hablando de su jerarquía, de su grandeza, de su poder, de lo que Él es. Yo soy. Así se reconoce a Jehová de los ejércitos, yo soy. Dice Abel Quiroga: yo me he sentido desanimado, pero he escuchado hoy su testimonio. Wow, Dios me habla y me anima a seguir adelante. Que mientras hay vida hay esperanza para su gloria. Amén. Sí, Abel, todos alguna vez hemos estado desanimados, todos. En algún momento de nuestra vida hemos pensado que ya no podemos más. Pero viene Jesucristo y nos inyecta, dice que trae vida sobre nuestra vida. Hay esperanza en Cristo. Mientras nosotros tengamos esa esperanza en Cristo, nada nos puede tumbar. Vamos a sentir desánimo momentáneamente, pero luego nos vamos a renovar con más fuerzas, porque dice la Biblia que nos renovemos día y día. Yo te voy a sugerir algo: cautiva, lleva sus pensamientos a la obediencia a Cristo, como dice 2 Corintios 10:11, me parece que es ese versículo. Vamos a orar por ti, creyendo que Dios te va a dar libertad en esta hora. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. No es malo sentirnos desanimados, Padre, no es malo sentirnos en algún momento de nuestra vida derrotados, que ya no podemos más. Lo malo es quedarnos en ese momento. Yo te pido, Padre, por Abel, para que traigas esa fuerza, esos ríos de agua viva fluyendo sobre su ser, Padre. Que tu Espíritu Santo lo empodere, le dé fuerzas, vigor, Señor. Que vengas como un bálsamo a sus huesos, Señor, y le traigas vida sobre su vida y refrigerio, Señor, a sus huesos, Padre. Bendícelo, ayúdalo, renuévalo, Señor. En esta hora, Padre, te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y Lorena Aguilar dice: qué bendición, les saludo desde Dallas, Texas. Gracias, Lorena, Dios te bendiga. Un saludo de Ciudad Juárez, te bendecimos y vamos a orar también por ti. Gracias, Padre, por Lorena Aguilar, Señor. La bendecimos, Padre, creyendo, Padre amado, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo están con ella, Padre. Bendícela y guárdala de todo mal, cúbrela con tu preciosa sangre, Señor. Prospérala en todas las áreas de tu vida, de su vida, como dice tu palabra. Amado, yo deseo que tengas salud y que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues les comentaba que en ese tiempo estaba todo el pueblo de Israel sometido, como muchos tiempos. Si usted lee la Biblia, y el pueblo de Israel estaba sometido. ¿Por qué? Por su desobediencia. ¿Por qué? Por su rebeldía. Porque conocían a Dios y siempre se iban sobre otros dioses. Siempre estaban en la idolatría, siempre estaban en la rebeldía, siempre estaban obstinados, siempre estaban molestos, nunca estaban conformes con lo que Dios les daba. Siempre querían otra cosa. Necesitaban ver para creer, y como nosotros muchas veces tenemos que ver para creer lo que Dios tiene para nuestra vida. Ese era el pueblo de Israel. Ahí estaban siempre aferrados a desobedecer a Dios. Entonces Dios les mandaba otra gente para que los sometiera, y ahí están todos sometidos. Ahí estaban siempre esperando que Dios los liberara. Y así fue toda la trayectoria. Yo creo que hasta el tiempo de hoy está Israel en la misma condición. Todavía muchos que están en Israel, o si no es que todos, esperan al Mesías, cuando el Mesías ya vino. El Mesías vendrá por segunda vez, pero ahora con poder y con gloria. Ahora lo veremos como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ya no lo vamos a ver como en aquel tiempo, que vino humilde y manso, que no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero. Ya no lo vamos a ver así. Ahora vamos a ver su gloria, su majestad, su omnipresencia, su omnipotencia. Vamos a ver la grandeza y el poder de Dios. Ahora sí vamos a verlo en todo su esplendor, que ni siquiera se puede explicar lo grande y maravilloso que es Dios. Así es que
Pedro sabía, porque todos en aquellos años sabían, conocían las leyes, como cuando estaba Rahab, la ramera, dijo: hemos oído del Dios que tú tienes, hemos oído. La gente sabía que había un Dios todopoderoso que podría traer salvación y liberación. Todos aquellos, Rahab ni siquiera era una mujer judía, era una mujer que era prostituta, y ella había oído, dice que tu Dios es Dios del cielo y que es Dios de la tierra. Todo mundo oía. La mujer samaritana que fue al pozo decía: hemos oído que aquí se iba a adorar en espíritu y en verdad. Todos habían conocido, habían escuchado, como ahora toda la gente ha escuchado que hay un Dios todopoderoso que salva, que liberta, que sana, que trae vida a las vidas. Aquellos que se sienten muertos en sus delitos y pecados, Dios trae vida. Todos en algún momento estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos alguna vez hemos escuchado del poder maravilloso de Dios. Ya no somos ignorantes. Antes decía: ay, ¿qué va a pasar con los que no han escuchado? Pues ahora, mire, por los medios de comunicación ya todo se sabe, ya nada es oculto. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es nuestro Salvador, el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Pedro lo sabía. No había en aquellos años toda la tecnología que hay ahora, tal vez, pero habían escuchado. Porque, ¿sabe por qué escuchaban en aquel tiempo? ¿Por qué habían escuchado? Porque antes los padres sí tenían el cuidado de predicarles a sus hijos, porque la Biblia dice en Deuteronomio 20, me parece: y le hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y la clavarás en los postes, y lo pondrás en la cocina, y lo pondrás en todas las partes de tu casa. La palabra. Entonces la palabra estaba escrita por todos lados. Todo mundo la leía, todo mundo la veía, porque así decía en Deuteronomio que se tenía que hablar. Entonces todos alguna vez habían escuchado hablar la palabra. No estaban los medios de comunicación como hoy están, pero estaba la palabra, que los padres le hablaban a los hijos, que los hijos le hablaban a los hijos y los hijos a los hijos. Entonces todo el mundo había escuchado. Pedro había escuchado que iba a venir un Mesías, que iba a liberar a este pueblo de Israel que estaba sometido en aquellos tiempos. Y cuando Jesús le dice: ven y sígueme, qué glorioso pudo haber sentido Pedro, que nadie creía en él, que tal vez nadie apostaba por él, que tal vez nadie daba un centavo, como cuando Jesús vino a mi vida, que nadie daba un centavo con él. Una muchacha que tenía 14 años y ya decía: ay, no, yo no quiero conocer la felicidad, solo quiero conocer lo que es la paz. Venir de un hogar destruido, un hogar que era dominado por el alcohol, por la ira, por un padre iracundo, unos hermanos iracundos, y yo misma igual de iracunda, y saber que un día vino Jesús a nuestra vida, hermanos, eso sí que es grande. Dice: hermanos, les pido nos unamos en oración por la señora Evelia Grano de Luébano, que está delicada de salud. Gracias a Dios sea su recompensa. Amén. Gracias, Dios amado. Oramos por Evelia, Padre, que está delicada de salud. Nosotros creemos por tu palabra, Padre, que es fiel y verdadera, que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Señor, sánala desde la coronilla de su cabeza, sana sus órganos, sana sus células, sana sus articulaciones, sana cada parte de su cuerpo, Padre. Y si es necesario poner órganos nuevos, Padre, pon órganos nuevos, porque nada hay difícil ni imposible para ti, Padre. Yo lo creo, Padre, porque yo sé que tú eres real y eres poderoso, que eres eterno, Padre, y nos has amado con ese mismo amor. Gracias, Padre, gracias, Dios, por la señora Evelia, Padre. Bendícela, Padre. Que seas tú sorprendiendo a cada familiar y a ella misma con tu poder sobrenatural, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pido oración por la mejora económica de Celia Torres Padilla y de Ricardo Torres Padilla. Gracias. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Tu palabra dice, Señor, que a veces nosotros pedimos, pero no pedimos con fe o pedimos mal o no somos específicos, Padre. Y ellos están siendo específicos pidiendo sanidad, Señor, en su economía, Padre. Yo te pido que sane, Señor, sus finanzas, Padre, que sane su tierra, que sane su parentela, Padre, que sanes todo lo que está enfermo en ellos, Padre. Yo te pido, Dios amado, que bendiga, Señor, porque tú eres el dueño del oro, de la plata, y tu palabra dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Bendícelos, Padre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y también pido oración por mí. Estoy con cálculos renales, que Jehová permita que bajen. Es muy doloroso. Amén. María Blanca Pagán. Gracias, Padre amado. Yo te pido que sanes esos riñones, Padre, que los limpies, que los purifiques, que los santifiques, Dios. Que arranques de raíz, Señor, toda enfermedad y toda dolencia conforme a tu palabra, donde dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Con esa confianza, Padre, con esa fe, proclamamos, declaramos sanidad, no como una palabra mía, sino por tu palabra escrita, que dice tu palabra que es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús de Nazaret declaramos sanidad, Señor, sobre esta mujer, Padre, para la gloria de tu nombre. Que se vaya todo dolor, Señor, porque también tu palabra dice que tú sanas todas nuestras dolencias, que tú eres el que rescatas del hoyo de nuestra vida y nos coronas de favores y misericordias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén, amén, amén. Y pues seguimos orando, hermanas, seguimos orando. Oramos también por los hijos de mi prima Verónica Ramírez, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada uno de ellos, por Héctor, por Luis, Señor, por sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor, por esta nueva bebé que ha nacido, Señor, y que ha venido a alegrar el corazón de Luis, Padre. Yo te pido, Dios amado, que la guardes en el hueco de tu mano, Señor, y que la bendigas, Dios. A Fernanda, Señor, bendícela en gran manera. Bendice a los padres y dale sabiduría, Señor, y entendimiento para que la guíen, Señor, en tu camino, Padre. Porque tu palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendícelos, Padre. Bendice sus finanzas, Señor. Quita toda carencia, toda necesidad. Se vaya en el nombre de Jesús y súplele, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues seguimos aquí en este lugar, hermanas, y miren, Pedro tuvo muchos encuentros con Jesús. Fue uno de los más cercanos a Jesús. Él andaba ahí, él estuvo cuando se transfiguró Jesús. Él también estuvo cuando hubo la gran pesca. En una ocasión, dice aquí en el historiador, dice, en una ocasión Jesús subió a la barca y predicó ahí. Y ahí fue cuando tuvieron la gran pesca, fue cuando metieron su red y salió la gran pesca. Pedro era una persona, hermanos, que cuando él negó a Jesús se sentía bien mal, se sentía bien triste. Y hay un canto de un hombre que se llama Tony Aguirre, que dice que cuando van las mujeres y buscan a Jesús y se dan cuenta que resucitó, dice la Biblia, dice el canto, que fueron y que Juan salió corriendo y que Pedro se fue más quieto porque tenía temor de que Jesús verdaderamente hubiera resucitado y lo dejara ahí. Pero ¿sabe algo? Jesús lo levantó, lo redimió, lo miró con fe. Y luego dice el canto, dice Juan creyó un milagro, pero yo me quedé ahí. Dice, y de repente, dice, el cuarto se llenó de un perfume extraño y luego sombras corriendo del lugar. Jesús estaba enfrente con sus manos extendidas. Caí de rodillas, dice el canto, dice,
y abrazándolo lloré. Qué privilegio, porque fíjese, nadie podía abrazar a Jesús y ahí estaba Pedro llorando en sus pies, arrepentido. No es lo que nosotros hagamos, hermanos, es lo que nosotros podamos arrepentirnos, es poder venir a decirle a Jesús: perdóname, Señor, soy pecador, porque dice la Biblia que el que diga que no ha pecado es mentiroso y su padre es el diablo, porque el diablo peca desde el principio y es mentiroso desde siempre. Entonces, todos nosotros hemos pecado, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nosotros venimos y reconocemos a Jesús, entonces dice Jesús que nos limpia de todo pecado y nos hace nuevas criaturas y andamos en novedad de vida, o en una vida nueva, en una vida diferente. Por eso el salmista decía: crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, porque contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo. En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Qué hermoso, hermana, la palabra de Dios. Así es que Pedro, un hombre que estuvo ahí en la transfiguración, que vio los milagros que Jesús hacía, que le siguió de cerca, y luego haber pecado, haberlo negado, cuando le decían: no, Señor, yo estaré contigo, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Y Jesús, sabiendo todas las cosas, le dijo: ay, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y no creo que el gallo era el gallo que canta como el que nosotros conocemos, porque los judíos nada de eso aceptaban, porque para ellos todo eso era inmundo, los perros, los gallos, todo eso era inmundo. Era alguien que pasaba gritando con un cornete diciendo la hora. Ese era el gallo. Por eso, antes de que el gallo dijera la hora, porque pasaban: son las 3 de la tarde, son las 5 de la tarde, así pasaban las 3, las 6, las 9, así pasaban y gritaban. Y cuando dije: antes de que cante 3 veces, o sea, antes de que griten 3 veces, me negarás. Dice: pido oración por mi esposa. No la deja el dolor de cabeza. Por otro lado, la gracia de Dios le sostiene. Esta situación desanima mucho a la persona. Bendiciones, gracias por sus oraciones. Gustavo Adolfo Servín, pero no dijo cómo se llama su esposa. Bueno, pues claro que nos desanima. A nadie nos gusta estar enfermos, ¿verdad? Pero ahorita vamos a orar para que Dios haga un milagro. Gracias, amado Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por la esposa de Gustavo, Padre, para que extiendas tu mano poderosa y fuerte, y virtud sanadora salga sobre su vida, Padre, y quite todo dolor de cabeza, Padre. Sánala, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Llámese como se llame, Señor, presión alta, migraña, como sea su nombre, Señor, se va ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, con la autoridad de tu palabra y con la unción de tu Santo y bendito Espíritu. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú sanas, Señor, desinflama, descongestiona ese cerebro, Padre, su cabeza, Señor, sea sana ahora por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pido una cadena de oración por mi cuñada Dolores Hernández Pérez, que se encuentra muy delicada en su salud. Hagamos un ejército de oraciones para que Dios y Jesús sane sus cuerpos. Hecho está. Gracias por su gran ayuda. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oramos por Dolores, Señor, creyendo y conociendo, Padre, de tu sanidad, Señor, que virtud sanadora salga de ti, Padre, y que se cumpla tu palabra donde dice que hemos sido sanos por tu sacrificio en la cruz del Calvario, Padre. Sánala, Padre, sana su ser, cada parte de su cuerpo, cada célula, Señor, cada órgano sea sano en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad divina y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú aún sigues obrando milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí tenemos otra petición donde dice: oren por favor por el hogar de mi nuera Caro. Ahí está adorando cosas que no están bien. Que Dios reprenda cualquier brujería, etcétera. Gracias, Padre amado. Oramos, Señor, por
Oramos por Carol, Padre. Oramos por la nuera de Vero, Señor. Yo te pido, Dios, que abras la luz de su entendimiento y la luz de tu evangelio, Señor, resplandezca sobre su vida, Padre, y sea anulada toda obra del diablo que no tiene parte ni suerte en ese hogar, Padre. Sálvalos, Padre, para la gloria de tu nombre. Trae libertad, Señor, de adoración, pero hacia ti, Señor, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, al cual damos toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret y para la gloria de tu nombre. Amén. Y fíjense, yo les quiero decir algo que Pedro, a pesar de que no tenía a lo mejor todos los estudios y todo el conocimiento, pero tenía algo bien grande. Que era el Espíritu Santo. Dice Dania Figueroa, oración por Ángel, diabetes, se siente muy mal. Gracias, Padre amado. Oramos por Ángel, Padre, para que todos sus niveles, sus parámetros, Señor, sean llevados al diseño original, Padre, que esa diabetes, Señor, sea cancelada, anulada, desechada en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y que traiga el bienestar a su vida, Padre. Sánalo, Padre amado, para la gloria de tu nombre. Saca de raíz toda enfermedad y toda dolencia. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y dice Cintia Pinefa, oración por mi matrimonio. Oramos, Padre, por Cintia, Padre, y por su esposo, para que seas tú reconciliándolos, para que seas tú, amado Dios, trayendo, Padre Santo, unidad, trayendo perdón, reconciliación, Padre, aceptación, Dios. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Y pido, Vero Hernández, Dios las bendiga, hermanas, podrían orar por mí, tengo dolor en mi columna, Padre amado. Extiende tu mano de poder, Señor, pon tu mano poderosa y fuerte, Señor, y sana toda esa columna, sana su columna, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad para la gloria de tu nombre, amén. Quita toda dolencia, Padre, quita todo lo que está estorbando, Señor, para que ella se sienta plena y sana, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Y les digo que Pedro, hermano, déjeme ver la hora. ¿Tú me avisas, Marlene? ¿Ya es hora? Ay, qué rápido se me fue, todavía quería seguir. Bueno, nada más quiero decirle que Pedro, que no estaba tan calificado, que no estaba tan pasó muchas cosas, miró muchas cosas, y al final en su primer predicación se convirtieron 4,000 personas. Así es que mi hermano, pues tenga fe. Nosotros lo único que necesitamos es seguir al maestro de cerca, caminar como ellos caminan, donde él camina, y seguirle. Dice, buenos días, pido oración por los niños. Giovanni Velázquez Quiroga y Ángel Herbi Silva, ellos fueron trasplantados y su condición es crítica, para Dios nada imposible. Gracias, Padre amado. Oramos por Giovanni y por Ángel, Señor. Oramos, Padre Santo, para que ese trasplante, Señor, sea, Señor, recibido en sus cuerpos, Padre, para que no sean rechazados, Dios. Termina tu obra, Padre, porque la obra que tú empiezas es perfecta como tú eres perfecto, Padre. Ayúdalos y bendícelos, Padre amado. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Tu palabra dice que de los niños fundaste la fortaleza, Padre. Y también dijiste, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos, Padre. Son el presente, son el futuro, Señor. Son el todo, Señor, de esta historia, Padre. Bendícelos y guárdalos, Padre. Te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dice, pido oración por
Ivana Corso, paciente joven con diagnóstico de cáncer, tiene una pequeña de tan solo 3 meses. Por favor, oren. Gracias a todos, bendiciones infinitas. Les pido oración por la señora Güera Roque, que acaba de entrar a quirófano, que Dios esté guiando las manos de los doctores para que todo salga bien. Su familia la espera. Oramos primero por Ivana, Padre, una joven, Señor, con diagnóstico de cáncer, Señor, llámese como se llame, Señor, arráncalo de raíz, toda célula cancerosa se va en el nombre de Jesús. Señor, que se reproduzcan todas células sanas, te lo pido para la gloria de tu nombre, para que esta niña, Padre, esta bebé de 3 meses, Señor, crezca con su madre. Señor, bendícela, sánala, Padre, te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te damos gracias porque creemos que virtud sanadora salió de ti, Padre, y que aún en estos tiempos tú haces milagros y prodigios, porque eres el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. En el nombre de Jesús, amén. Y también oramos por la Güera, Señor, que acaba de entrar al quirófano, Señor amado. La Güera, Señor, seguramente tiene un nombre, Padre, pero oramos porque tú sí sabes cuál Güera es, Padre. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en cada médico, dándole la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento, Señor, y la certeza, Padre, de lo que tiene que hacer, Padre. Bendícela, Padre amado, te lo pedimos en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Y les mandamos saludos a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando desde Shekinah Radio, aquí en Shekinah Radio 95.1 FM, señal con poder, en tu programa Fe en Acción. Y antes de irme quiero decirle que Pedro predicó a más de 4,000 hombres y que fueron llenos del Espíritu Santo, porque cuando Dios está en nuestras vidas, todo puede suceder. Dios les bendiga. Se despide de ustedes su hermana Ana Silva. Si Dios lo permite, nos vemos aquí el próximo jueves. Y antes de irme, permítame orar por mi hermana Vicky Silva. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús oramos por la sanidad divina de mi hermana Vicky. Quita toda congestión nasal, Señor, todo ojo lloroso, Padre, toda enfermedad y toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Que sus bronquios, Padre, que sus pulmones sean sanos para la gloria de tu nombre, que sus vías respiratorias se abran, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Bendícela, Padre, sánala, Señor, sánala de toda enfermedad y toda dolencia. Declaramos sanidad divina en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí, se despide tu hermana Ana Silva, y si Dios lo dispone, nos vemos el próximo jueves en punto de las 12:30 de la tarde, aquí en tu programa Fe en Acción en Shekinah Radio. Dios les bendiga a todos. Gracias por darnos. El poder del cristiano está en la oración. Este fue tu programa, Fe en Acción. Escúchalo de lunes a sábado en punto de las 12 p.m. aquí por Shekinah Radio, señal con poder.